Bueno, nuestra siguiente exponente es Diana Porta, directora de investigación y contenidos de historia y moda, con más de 14 años de experiencia internacional. Diana es una experta en el diseño de moda, directora creativa, estrategia de marcas e investigación académica. Ha participado como diseñadora en plataformas internacionales como Milán Design Week, Vogue Italia, Asian Fashion Week e Intermoda. Y ha liderado marcas en Europa, Estados Unidos y América Latina. Como coordinadora de educación en Fashion Revolution, impulsa las iniciativas educativas sobre la moda responsable, estableciendo alianzas con universidades y desarrollando conferencias y talleres. Es fundadora de Historia y Moda, una plataforma de divulgación académica que a través del podcast, artículos y cursos promueve la moda como motor de cambio y un puente entre la creatividad, la industria y el estudio de la sociedad. Bueno, el tema es tendencia o doctrina, moda, símbolos y control social. Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias ya sé que mi currículum es súper diferente al de todos. Gracias por incluir en un evento científico como este a una diseñadora de modas. Aparentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero espero que al final de mi participación se lo replanteen. Cuando pensamos en moda, seguramente se nos vienen a la mente marcas, pasarelas, gente vestida raro y desde el psicoanálisis tal vez palabras como identidad, autoexpresión, individualidad, segunda piel. Y sí es todo esto, pero a lo largo de la historia la moda ha demostrado ser también una herramienta de todo lo contrario. Cuando Fromm habla sobre el carácter social, se plantea la pregunta, ¿cómo logra una sociedad la lealtad de la mayoría, aunque las personas sufran bajo su sistema? Y contesta, porque la sociedad moldea el carácter de las personas y éstas gustan de hacer lo que deben hacer y lo hacen con satisfacción. Aquí la moda nos presenta algunos ejemplos para ilustrarlo. La incertidumbre de la Segunda Guerra Mundial, percibida entre otras cosas por los sistemas de racionamiento y la situación de escasez de elementos básicos, entre ellos el vestido, creó un caldo de cultivo para los grupos políticos como las juventudes hitlerianas, para quienes el uniforme expresaba visiblemente la demanda de unidad, comunalidad y comunidad del Tercer Reich. Muchas jóvenes se sintieron atraídas por los uniformes porque estos daban evidencia de pertenencia, de ser parte de un grupo. El eslogan popular, tú no eres nada, tu Volk lo es todo, llegó al punto de que el individuo debía ser absorbido en el Estado Nacional Socialista. Alemania, a mediados de la década de 1930, estaba salpicada de chicas uniformadas que estaban siendo entrenadas en fitness, disciplina y nacionalismo intenso. Pero muchas otras mujeres auxiliares, en vez de uniformes, llevaban ropa de civil con solo un brazalete que las identificaba y por supuesto pues no estaban contentas de que sus compañeras, sobre todo en el extranjero, trajeran todo el uniforme y ellas trajeran solo un brazalete. Entonces, en realidad, las tasas de voluntariado femenino estaban vinculadas en gran medida a la disponibilidad de uniformes completos, o sea, ellas querían ser parte de estos grupos si se les prometía un uniforme, y esto aunado también a que están en una época en la que el uniforme a veces era las únicas prendas a las que tenían acceso. Desde su creación, el gobierno nazi había sido deslumbrado por la burocracia y la puso en práctica siempre que fue posible en su jerga legal, sus ceremonias, sus cientos de reglamentos, su multitud de departamentos y ministerios y en su apariencia exterior. Con el ejemplo y por la fuerza, había impuesto a sus ciudadanos todo lo oficial, incluida la confección de uniformes. Las mujeres auxiliares estacionadas tanto dentro como fuera del Reich querían al menos parecer oficiales mientras arriesgaban sus vidas por su nación. Otro caso que es fascinante y aterrador al mismo tiempo es el de Corea del Norte. Ahí definitivamente la vestimenta no es una expresión personal, sino una
prolongación del sistema político. Desde la llegada al poder de Kim Il-sung, el régimen ha utilizado la ropa para unificar, controlar y transmitir la ideología Juche, que es autosuficiencia y devoción al líder. El uniforme es clave. El atuendo más común es un conjunto gris o azul oscuro para hombres, de corte simple, y un hanbok modificado para las mujeres, especialmente en eventos oficiales. Estos códigos de vestimenta fomentan la igualdad forzada, evitando cualquier apariencia de individualismo o diferenciación social. Corea del Norte es un ejemplo extremo de cómo los regímenes totalitarios usan la moda no solo para mostrar autoridad, sino para moldear la conducta y limitar la libertad individual. La estética minimalista y uniforme materializa el miedo a la libertad. Los ciudadanos temen destacar, temen ser vistos como diferentes porque ser diferente es peligroso. El gobierno dicta lo que se puede y no se puede usar, considerando ciertas prendas como los jeans como símbolo del imperialismo estadounidense y los colores brillantes o las prendas ajustadas como decadentes y occidentales. Pero, ¿qué tendría de malo usar moda concebida en Occidente? Pues que si el gobierno decide qué va a usar la gente, no puede permitir que su pueblo use ropa creada por otras culturas como forma de proteccionismo ante una posible desviación e invasión cultural. Como dijo Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Vestir una prenda es más que ponerse trapos encima, es cargarse de valores, culturas, historias e ideologías que pueden no ser propias de quien las usa y no ser de agrado ante los líderes de un régimen que pueden ver en ella un medio de protesta. Por esa razón, la moda y el miedo a usarla ha trascendido las dictaduras de algunos países como Chile. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, a partir de los años 70, hubo un énfasis en el conservadurismo que se reflejó, entre otras cosas, en la moda. De hecho, lo llamaban un apagón cultural. Las prendas de vestir se volvieron más sobrias y formales, con una clara preferencia por colores apagados y cortes clásicos. Las mujeres, por ejemplo, solían usar faldas largas y blusas discretas, mientras que los hombres preferían trajes o ropa más formal. Esta uniformidad en la vestimenta reflejaba un deseo de evitar llamar la atención o provocar, ya que la expresión individual y la extravagancia podían ser vistas como actos de desafío al régimen. Las subculturas juveniles y sus estilos asociados, que a menudo se originan en movimientos culturales y musicales, fueron particularmente afectadas. Aquí estamos en los años 70, entonces recuerden que estos años pues son las épocas del punk, de los hippies, y pues estos movimientos en Chile simplemente no pudieron ser. ¿Por qué? Porque todas estas manifestaciones ligeramente diferentes o que llamaran la atención podían ser reprimidas activamente. Esto entonces limitó la variedad y creatividad en la moda de Chile, sí durante ese periodo, pero también hasta la fecha, porque al día de hoy en la moda de ese país sigue siendo sobria. Entonces vemos cómo la memoria de esa represión sigue viva, aunque la dictadura haya pasado. Otro aspecto que es importante mencionar es que tanto en los casos de los que les he hablado como en muchos otros de los que no nos da tiempo de hablar aquí, siempre hay un líder cuya imagen está muy cuidada y cada detalle está lleno de símbolos y mensajes que, aunque a veces no lo percibamos, inconscientemente nos colocan en la ideología que están por traer. La historia recuerda a los líderes cuya elección de ropa se convirtió en parte de su lucha y en un reflejo de su época. Esto lo estamos viendo muy marcadamente en los últimos años y más aún en los últimos meses. El eslogan de la campaña de Donald Trump, Make America Great Again, o MAGA, se convirtió en un símbolo de identidad política. La gorra roja es un ejemplo
de cómo una prenda puede encapsular un discurso de ultraderecha y nacionalismo. Podría no traer una gorra roja, pero él entiende la persistencia de las imágenes y su capacidad de perpetuar discursos sin la necesidad de palabras. La historia ofrece muchos ejemplos de personas como Fidel Castro, Winston Churchill, Mao Zedong, incluso la Madre Teresa y recientemente Volodymyr Zelensky, que eligieron atuendos distintivos como una declaración de intenciones, incluso en eventos de alto perfil. Estos son testimonios de cómo la vestimenta es usada como declaración de un mensaje en un idioma universal, un mensaje que vale mucho la pena analizar. Todo lo que les he hablado, no son historias sobre la moda de estos personajes o la moda de estos países. Son historias sobre la moda como instrumento de poder y como refugio frente a una libertad que se siente aterradora. Hemos hablado de casos extremos, pero si miramos más de cerca, ¿hasta qué punto también nosotros estamos influenciados o controlados por nuestro entorno político, económico y social? Si en los regímenes totalitarios la ropa es una manifestación de obediencia explícita, en el capitalismo del siglo XXI la moda es un dispositivo de control disfrazado de libre elección. No es un uniforme impuesto por el Estado, pero es un código estricto que debemos seguir para pertenecer. Desde el auge del K-pop hasta los estándares de belleza inalcanzables, el capitalismo global ha convertido la imagen personal en un campo de batalla donde la conformidad se presenta como individualidad. Al final, tanto en un sistema autoritario como en un mercado de consumo extremo, la ropa sigue dictando quién encaja y quién queda fuera. ¿Cuándo la moda es un acto de libertad y cuándo es una forma de sometimiento? Al hablar del surgimiento de la publicidad y las relaciones públicas, que son actividades a las que la moda está fuertemente conectada, en algunos países supuestamente libres como Estados Unidos y Reino Unido, el filósofo estadounidense Noam Chomsky dice, ellos entendieron que era más sencillo crear consumidores que someter a esclavos. Y el mismo Fromm habla de que el capitalismo del siglo XX necesita hombres que cooperen en grandes grupos, cuyos gustos estén estandarizados y fácilmente puedan ser influidos y previstos, pero que estos hombres se sientan libres e independientes, no sometidos a ninguna autoridad y desde esa supuesta libertad deseen hacer lo que se espera de ellos. ¿No es también entonces una forma de extremismo el hecho de que una sociedad te haga creer que eres libre mientras te impone reglas invisibles de consumo, apariencia y comportamiento? En Corea del Sur, un país donde aparentemente cada quien es libre de verse como quiera, porque están todos tan obsesionados con el cuidado extremo de la piel o porque todos los integrantes de las bandas de K-pop se ven iguales. Pero no hace falta irnos tan lejos. En nuestro propio país también hay uniformes no escritos que nos exigen encajar, pertenecer, obedecer. Pensemos en las tribus urbanas como los emos o en cómo tenemos que ir vestidos a una fiesta o cómo venimos vestidos a este evento. La moda siempre ha sido mucho más que ropa. Es un lenguaje de poder, un símbolo de quiénes somos o de quienes quieren que seamos. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión estética también se convierte en una herramienta de poder global? Los casos de los que hemos hablado parecen lejanos, se refieren a un totalitarismo que no alcanzamos a ver desde nuestros asientos o desde nuestro presente, pero no porque no exista. Tal vez está tan cerca que no lo distinguimos. O a lo mejor lo tenemos tan normalizado que ya no lo percibimos como tal. O quizás porque en nuestro miedo a quedarnos fuera y alzar la voz, preferimos mimetizarnos usando y consumiendo
lo que nos dicen o en la manera en que nuestro entorno sugiere. Si bien la moda no refuerza como tal el miedo a la libertad en las sociedades polarizadas, definitivamente sí lo viste. Mientras que en un régimen totalitario la vestimenta se impone a la fuerza, en el capitalismo se regula a través del deseo, la competencia y la aspiración. Ambos modelos, aunque aparentemente opuestos, limitan la verdadera libertad de expresión a través de la imagen. Hay una pregunta muy común que nos hacen siempre a los diseñadores de moda, que es, ¿quién dicta la moda? Espero con esta plática haberles dado una posible respuesta. Gracias.